Momento de continuar con el mundo ahora de France 24. Vamos a revisar las principales noticias del día. Fuerzas estadounidenses informaron que dispararon contra 2 petroleros de bandera iraní y los dejaron fuera de servicio cuando intentaban ingresar a puertos iraníes violando el bloqueo de Washington. Esto en medio de denuncias de varios enfrentamientos en el estrecho de Hormuz y mientras Estados Unidos dice que espera una respuesta de Irán sobre los diálogos. Laura Fernández juró este viernes como presidenta de Costa Rica. La mandataria promete enfocarse en el crecimiento de la economía y asegura que tomará como modelo la política de seguridad de su vecino Nayib Bukele. Las autoridades de las Islas Canarias informaron que la evacuación del buque MV Ondius se dará entre domingo y lunes dependiendo del clima. Esto al tiempo que una mujer que coincidió con una de las fallecidas por la enfermedad se encuentra en cuarentena en Alicante tras presentar síntomas asociados. En nuestra sección En Contexto repasamos los principales mitos, bulos y desinformación sobre el hantavirus. Tanto en redes sociales hasta en esferas políticas circulan estos mensajes sobre una supuesta nueva pandemia, así como presuntos tratamientos, pero sin ningún tipo de comprobación científica ni respaldo de organismos internacionales como la OMS. En minutos lo repasamos con nuestra compañera Dacy Lanza. Comenzamos en Medio Oriente. Las fuerzas estadounidenses informaron este viernes que dispararon contra 2 buques de bandera iraní que buscaban entrar a puertos de la República Islámica, violando el bloqueo de Washington. Los militares informaron que los barcos quedaron fuera de servicio. Esto cuando continúa la tensión en Hormuz y al tiempo que el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que esperan hoy una respuesta de Teherán a su propuesta de acuerdo. De otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán acusó a Washington de llevar a cabo aventuras militares temerarias cada vez que hay propuestas diplomáticas sobre la mesa. Sigue la tensión en el estrecho de Hormuz. Este viernes, autoridades iraníes incautaron un barco petrolero que navegaba por el paso marítimo. Irán acusó a Estados Unidos de llevar a cabo una aventura militar temeraria después de los intercambios de disparos del jueves. Por su parte, Donald Trump se refirió al enfrentamiento del jueves en el estrecho, cuando, según el mando central, Irán atacó a las fuerzas estadounidenses. Hoy se han metido con nosotros, les hemos dado una paliza, se han metido con nosotros. Yo lo llamo meterse, les haré saber cuándo no hay alto, no tendrán que saberlo. Si no hay alto al fuego, no tendrán que saberlo, solo tendrán que ver un gran resplandor saliendo de Irán. El intercambio de disparos tuvo lugar frente a la costa de una isla y una ciudad portuaria del estrecho, y Trump declaró que los atacantes iraníes habían sido completamente destruidos junto con numerosas embarcaciones pequeñas. También informó de que los 3 destructores estadounidenses y sus tripulaciones que respondieron a los ataques salieron ilesos del incidente. Mientras tanto, funcionarios estatales iraníes afirman que Estados Unidos disparó primero contra ellos y que la defensa iraní obligó a las fuerzas estadounidenses a retirarse. Tras el ataque del ejército estadounidense a un petrolero iraní, las unidades enemigas en el estrecho de Hormuz fueron blanco de fuego de misiles iraníes y se vieron obligadas a huir tras sufrir daños. Desde Washington se supone que aguardan para este viernes una respuesta de Irán a la propuesta de alto el fuego. Vamos al Líbano, donde Israel continúa sus ataques en medio de la tregua que solo rige sobre el papel. Los bombardeos del ejército israelí mataron a 5 personas en el sur del territorio, mientras que Hezbollah aseguró que como respuesta lanzó misiles contra una base militar ubicada en el norte de Israel. Esto al mismo día en que voceros de la Unión Europea aseguraron que actualmente la mitad de la población libanesa depende de ayuda humanitaria a causa de la emergencia en la que está sumido el país desde el inicio de esta guerra entre Israel y Hezbollah. En otras noticias, el alto el fuego unilateral declarado por Rusia en vísperas de sus conmemoraciones nacionales de la Segunda Guerra Mundial se vino abajo nada más entrar en vigor.
Ucrania y Rusia lanzaron importantes ataques mutuos. Por primera vez en casi 20 años, Moscú reducirá la magnitud de su desfile de la victoria, previsto para este sábado 9 de mayo. Ampliamos en el siguiente informe. Es el símbolo clave para el presidente ruso Vladimir Putin, el desfile militar que conmemora la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial en 1945. Pero este año el armamento militar no estará presente, por primera vez en casi 20 años. Moscú afirma que el desfile se está reduciendo por razones de seguridad, ya que las autoridades temen que los drones ucranianos penetren cada vez más en territorio ruso. El portavoz del presidente dijo que no era para tanto. No olvidemos que el desfile del año pasado fue a gran escala porque se trataba de un desfile jubilar con motivo de un aniversario redondo. Este año no es un aniversario jubilar. En las últimas semanas, los drones ucranianos han alcanzado objetivos a cientos, a veces más de 1000 kilómetros de la frontera. El presidente Putin, que aparece aquí en el desfile del año pasado, había pedido un alto el fuego para conmemorar el Día de la Victoria, pero dado que Rusia atacó Ucrania durante el alto el fuego unilateral de Kiev en las últimas horas, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó que su país ignorará la petición de Rusia. A lo largo de la noche pasada, el ejército ruso siguió atacando las posiciones ucranianas. En la mañana se habían registrado más de 140 ataques contra posiciones en primera línea. Durante la noche, los rusos llevaron a cabo 10 asaltos, la mayoría de ellos en el sector de Sloviansk. También lanzaron más de 850 ataques con drones de diversos tipos. Justo cuando debía entrar en vigor el alto el fuego, Kiev y Moscú lanzaron importantes ataques mutuos, alegando ambos que solo se trataba de represalias. Vamos hasta Costa Rica porque Laura Fernández asume como nueva presidenta del país. La antigua ministra de la presidencia de Rodrigo Chávez intercambiará roles con el actual mandatario, pues ahora él será su ministro. Fernández asegura que continuará con las principales banderas de la actual administración derechista. Conectamos a esta hora con nuestra corresponsal en San José, Cindy Regidor. Cindy, buenas tardes. Avanza esta ceremonia de juramentación de la presidenta. ¿Cómo se ha desarrollado la jornada de este traspaso de mando? Ha sido una jornada bastante tranquila aquí en el Estadio Nacional en San José, Costa Rica, en donde hay 71 países que han enviado sus delegaciones y también casi una veintena de representaciones de organismos internacionales. Estamos ya a pocos minutos de que la presidenta electa, Laura Fernández, juramente y posterior, pues ella estaría juramentando a su gabinete. También se esperan las primeras palabras o el mensaje inaugural de Fernández y para hoy, 8 de mayo, también se esperará que ella firme sus primeros decretos ejecutivos después de sostener su primer consejo de gobierno. Aquí se esperaba una cantidad de 27,000 personas en total, al menos ese fue el aforo habilitado para el estadio, para que asistiera la ciudadanía en general, estudiantes de escuelas públicas y, por supuesto, además de la actividad central, que es la juramentación o el traspaso de poder, también hay actividades culturales y cerrarán con un concierto en horas de la tarde. Está como presencia de jefes de Estado, se cuentan el rey Felipe de España, también los presidentes de República Dominicana, de Guatemala, de Honduras, de Panamá, también el presidente de Israel y de Chile. Bueno, ¿cuáles son los principales retos para su gobierno y cuál va a ser el papel del expresidente Chávez? Sin duda, el principal reto es la contención del crecimiento de la inseguridad. Este es el principal problema que preocupa a la ciudadanía. Fue un tema central durante la campaña presidencial. Durante 3 años consecutivos en el mandato de Rodrigo Chávez se dieron cifras récord de homicidios, todos tienen que ver con crimen organizado y la presidenta electa, pronto ya presidenta en funciones, Laura Fernández, pues había dicho en campaña que ella tendría una mano dura, que inclusive estaría contemplando un estado de excepción en zonas conflictivas del país para poder atacar este problema, pero también hay otras propuestas que no necesariamente tendrían que pasar por la Asamblea y que son menos polémicas, como el Centro de Control Policial con Inteligencia Artificial para tener mayor información sobre cómo opera el crimen organizado. El tema de la economía es fundamental, mayor generación de empleos, mantener una economía estable, atacar el alto costo de vida y, por supuesto, un reto importante es cumplir las promesas que el gobierno de Rodrigo Chávez
no logró cumplir. Esto porque es un gobierno de la continuidad y esa fue la promesa de campaña, y esto tiene que ver con proyectos de infraestructura vial, también el inicio de construcciones de un tren eléctrico y también el tema de reducir las largas listas de espera por una cirugía en el sistema de salud público. Esos son algunos de los temas más importantes en la agenda de la presidenta Fernández. Y en cuanto al rol que va a tener el presidente saliente Rodrigo Chávez, va a ser preponderante, una especie de superministro con dos carteras a cargo, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la Presidencia. En el caso del Ministerio de Hacienda, pues controlará el tema de política fiscal y cuestiones presupuestarias, y desde el Ministerio de la Presidencia él pues tendría la coordinación con los otros poderes del Estado. Este doble cargo que tendrá Rodrigo Chávez también tiene un peso simbólico importante, porque él es el líder, la figura de un movimiento personalista que fue el que llevó a la presidenta Fernández a ese cargo. Cindy, muchas gracias por toda esta ampliación. Estamos muy pendientes de todo lo que ocurre allí. Nosotros ahora actualizamos la situación del crucero con casos de hantavirus, porque las autoridades de las Islas Canarias informaron que el desembarco de pasajeros se dará entre el domingo y el lunes, dependiendo de las condiciones climáticas. Esto al tiempo que una mujer que coincidió brevemente con una paciente que luego falleció en un aeropuerto de Johannesburgo entró en cuarentena en Alicante tras reportar síntomas asociados. Nuevo caso sospechoso de hantavirus fuera del crucero MV Ondius, donde empezó un brote de esta infección respiratoria el pasado 2 de mayo. Una mujer de la provincia de Alicante, en el sureste de España, presenta síntomas compatibles con un posible contagio por hantavirus, según informó el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien explicó cuál fue el procedimiento realizado con esta mujer de Alicante. Es trasladada al hospital por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Allí se le mete en una habitación de aislamiento con presión negativa y con todas las precauciones que sean necesarias, y se le toma una muestra de PCR que será enviada al Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda, y esperamos tener en las primeras 24 horas los resultados a ese respecto. La mujer sospechosa de haber contraído el hantavirus viajaba en el mismo vuelo que una paciente que falleció en Johannesburgo tras infectarse en el crucero. Las autoridades españolas llamaron a la calma, recordando que otros casos sospechosos que viajaron en el mismo vuelo ya dieron negativo en las pruebas de laboratorio. España también detalló las precauciones que tomarán las autoridades portuarias de Tenerife para desembarcar a los pasajeros del crucero. Cuando el aeropuerto, el equipo que va a estar en el aeropuerto, dé el aviso de que el avión está listo para despegar, solo en ese momento se va a empezar a bajar a la gente del barco. Digo que esté listo para despegar es que las cuestiones técnicas, que el repostaje esté ya todo preparado y que la puerta del avión esté abierta para que empiecen a subir. El brote de hantavirus en este crucero ha causado la muerte de 3 personas. Según la Organización Mundial de la Salud, se ha confirmado que otras 4 personas están infectadas, 2 británicos, un holandés y un suizo, que están recibiendo tratamiento en hospitales de Países Bajos, Sudáfrica y Suiza. Ahora vamos a Reino Unido, donde los resultados preliminares muestran una derrota para el Partido Laborista del primer ministro Keir Starmer en las elecciones locales y regionales. Pese a esto, el premier advirtió que no planea dimitir. Por otro lado, el partido Reform UK de Nigel Farage se ha consolidado ganando al menos 478 escaños, mientras que los laboristas perdieron 322 y los conservadores 93. Ramiro Cuevar Berena nos amplía. Se confirma el revés para el Partido Laborista. A falta de los resultados definitivos, el conteo preliminar de la votación del jueves ratificó el pronóstico de la previa, una derrota dura para el partido de Keir Starmer. El primer ministro, cuyo mandato termina en 2029, aceptó la derrota y advirtió que no planea dimitir. Permítanme ser claro, estos resultados son muy duros. No voy a endulzar la realidad. Hemos perdido a brillantes representantes laboristas, personas que se dedicaron enormemente a sus comunidades, a nuestro partido y a nuestro movimiento. No voy a abandonar el cargo y sumir al país en caos. Fuimos elegidos para afrontar estos desafíos y eso haremos. La contracara es el partido de extrema derecha Reform UK, encabezado por Nigel Farage, cuyo desempeño en las urnas superó el de conservadores, asegurándose de cientos de nuevos escaños. La figura de Farage ha ido creciendo en los últimos años con su perfil a favor del Brexit y anti-inmigración.
Creo que en general lo que ha ocurrido es un cambio verdaderamente histórico en la política británica. Nos hemos acostumbrado a pensar en la política en términos de izquierda y derecha, y lo que Reform está logrando es ganar zonas que siempre han sido conservadoras. El liderazgo de Starmer, elegido en julio de 2024 para un mandato de 5 años, ha sido cuestionado hasta en las filas de su propio partido, en un momento donde el primer ministro registra su índice más bajo de popularidad desde que llegó al poder. No obstante, no hay figuras dentro de su espacio que se perfilen como posibles sustitutos. Continuamos con En Contexto. Vamos con este espacio en el que revisamos a profundidad una de esas noticias que marca la agenda, y para ello ya me acompaña en el estudio mi compañera Dacil Lanza. Dacil, buen viernes. Buen viernes, feliz viernes, Valentina. Feliz viernes, claro que sí. Hoy vamos a hablar de antivirus porque pues cada vez son más las noticias al respecto, pero también mitos, bulos, desinformación que se ha generado desde que este tema volvió a las agendas. Sí, así es, Valentina. El brote de antivirus que se ha producido en el crucero MV Ondios desató viejos y nuevos mitos, teorías conspirativas y bulos que contribuyen a la desinformación en redes sociales, pero también en las filas de políticos. Esto contrario a cualquier evidencia científica. Hay que decir que el primer mito que podríamos señalar tiene que ver con que se trata de una nueva pandemia. Empecemos con este primer mito que, bueno, dicen que el antivirus podría ser una pandemia, o incluso se habló de una pandemia de COVID-19. Ahí ya en la plataforma Polymarket, en la plataforma de apuestas sobre si efectivamente se va a producir una pandemia este año. No es solo en redes sociales, decíamos, también, por ejemplo, en Canarias, donde llegará el domingo el crucero con los casos registrados. Escuchábamos estos testimonios. Ocuparla, y como piensan ocupar los hospitales de aquí de Tenerife, el hospital de Candelaria, tú me imaginarás, pues las enfermedades serán para todos los habitantes. Ni propagación masiva, ni tampoco pandemia, así lo explicaban desde la OMS. Quiero ser inequívoca. Esto no es SARS-CoV-2, no es el inicio de una pandemia de COVID-19. Se trata de un brote que se ha producido en un barco. Es un espacio confinado. Esta no es la misma situación que hace 6 años. Además, su transmisión no es muy eficiente entre humanos. El principal reservorio del virus son un tipo de roedores que están en determinadas zonas del planeta, pero no en todas. Además, se trata en este caso de una de las variantes del virus, Andes, como hemos señalado en otras ocasiones. Y hay que decir además que un ejemplo de que la transmisión es limitada es que la inmensa mayoría de las personas a bordo del barco están aparentemente sanas, sin síntomas de ningún tipo. Justamente lo que estaba diciendo Dacil, que no son todos los roedores los que transmiten este patógeno, son tipos muy específicos, y en este caso estábamos hablando de la variante Andes, que serían ratones colilargos que están en la Patagonia. Exacto. Hay más desinformación al respecto. Sí, hay que decir que una segunda desinformación que circula sería que el virus es desconocido, pero en realidad se trata de un virus que se conoce desde los años 50 y se lleva el registro de distintos casos. Esa es una diferencia respecto al SARS-CoV-2, que era desconocido cuando desató la pandemia en 2020. Esto no es coronavirus, es un virus muy diferente. Conocemos este virus. Los antivirus existen desde hace bastante tiempo. Tenemos mucha información al respecto. Hubo brotes en Asia, en Europa, entre los años 30 y 50, y el último registrado fue en Argentina en los años 2018 y 2019. Además de esos brotes, la OMS estima que hay entre 10.000 y 100.000 infecciones anuales, concentradas sobre todo en Asia Oriental y en el norte y centro de Europa, donde la enfermedad es endémica, pero en esos casos es leve. En América los casos son mucho menos numerosos, pero más graves. Hay una letalidad entre el 30 y el 50%, pero por ahora la OMS confirmó 7 casos vinculados al brote que mencionábamos al principio.
Bueno, el caso, sin embargo, también se ha politizado en las esferas internacionales. Sí, tenemos que decir que Estados Unidos y Argentina están fuera de la OMS, para poner un poco en contexto, y quienes actualmente están en los gobiernos de esos países solían rechazar la idea del confinamiento durante la pandemia de 2019, así también como el rechazo a las vacunas, entre otras desconfianzas, por ejemplo, hacia la OMS. Por ahora, Trump mantiene cautela y ayer dijo lo siguiente. ¿Puede contarnos qué aprendió en estas reuniones informativas? Creo que se les va a contar todo y de hecho ya se les ha informado. Esperamos que esté bajo control. Fue el barco y creo que mañana haremos un informe completo al respecto. Tenemos a mucha gente muy competente estudiándolo. Esperemos que todo salga bien. ¿Le preocupa que se vaya a propagar? Espero que no. Espero que no. Haremos lo mejor que podamos. Sin embargo, uno de los aliados de Trump en la región, Javier Milei, tuvo otra posición y reavivó el descrédito sobre la Organización Mundial de la Salud y hubo acusaciones de una supuesta injerencia sobre asuntos internos. Debe anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de la Argentina. Por esto, la OMS se refirió a estos dos países. Debido al evento que está ocurriendo ahora, y como saben, tanto Argentina como Estados Unidos se ven afectados, creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, porque a los virus no les importan nuestras políticas ni nuestras fronteras. En redes sociales también se ven mensajes que señalan que el antivirus es un supuesto experimento científico, algo similar a las teorías conspirativas que vimos en tiempos del coronavirus, y señalaban que el COVID-19 fue creado supuestamente o intencionalmente en un laboratorio. Ahora también se insiste en que el objetivo sería, de parte de las empresas farmacéuticas, lograr facturar más a partir de la creación de una vacuna, la cual ya habría sido creada. Alerta, aquí está la patente oficial del antivirus. La vacuna contra el antivirus está lista para su distribución desde abril de 2025. Pero no hay evidencia científica alguna que apunte que el origen del brote esté en un laboratorio. La principal hipótesis de la OMS es que es una pareja de pasajeros neerlandeses que se encuentra entre los fallecidos, quienes habrían llevado la infección hasta el barco. Otra idea falsa es que, dado que los pasajeros del crucero eran de diferentes nacionalidades, habría un descontrol y el virus estaría esparcido de forma, como decíamos, descontrolada, pero no hay evidencia que estos casos estén descontrolados y la OMS dice que está haciendo un seguimiento y que por ahora el peligro sigue siendo bajo. Así la desinformación también circula en torno a supuestos tratamientos, como era de esperarse. Así es, hay actualmente empresas que investigan terapias contra la infección por antivirus, pero actualmente no hay ningún tratamiento para la enfermedad ni vacunas preventivas. Sin embargo, en redes hay incluso políticos como la ex aliada de Trump. Hablamos de Marjorie Taylor Greene, que habló de una supuesta forma de tratarlo. Le pregunté con qué podemos tratar el antivirus. Me alegra tanto que lo haya publicado. También vitamina D y zinc. Nosotros, los que nos negamos a hacer lockdown, ponemos mascarilla y vacunarnos. Tomamos la buena y vieja pasta para caballos y también desarrollamos inmunidad natural. Vitamina D, zinc y demás son mencionadas en otras publicaciones en redes sociales, pero sin ningún tipo de evidencia científica. Actualmente no hay un tratamiento específico para el antivirus, solo se adopta un abordaje paliativo. La atención médica se centra, por ejemplo, en aliviar los síntomas y ayudar a mantener la respiración y la oxigenación de las personas, como señalaban, por ejemplo, desde el Ministerio de Sanidad de España. Hay que decir que hay otros, por ejemplo, el ivermecticina, un medicamento antiparasitario que también circuló en tiempos del COVID como supuesto tratamiento, pero tampoco hay evidencia. Y también llama la atención que estemos ante tantas sugerencias de tratamientos cuando los casos que se han presentado hasta el momento, según la Organización Mundial de la Salud, no son más de una decena, son menos de una decena. Pero es el trauma del COVID-19. Y justamente si nos remitimos a lo que sí llegó a ser una pandemia, pues algunos expertos alertan sobre potenciales efectos que esto habría tenido sobre, por ejemplo, la vacunación. Sí, así es. La desinformación respecto al COVID-19, por ejemplo, o el uso de las vacunas,
continúa aún hoy después de concluida la pandemia de COVID-19, incluso en espacios institucionales. Por ejemplo, el 27 de noviembre pasado, el presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, el oficialista Martín Menem, autorizó la organización en el Congreso de la Nación de una jornada llamada ¿Qué contienen realmente las vacunas de COVID-19? Aunque organizaciones científicas repudiaron esa organización de este evento, y allí lo que se vio es que una de las asistentes hizo una supuesta demostración de que las vacunas estarían generando provocando en las personas que pudieran imantar cosas. Ese mismo mes de noviembre del año pasado, la Sociedad Argentina de Pediatría emitió una advertencia sobre el estado de la vacunación infantil y adolescente en el país, donde señala justamente que la vacunación ha disminuido, o sea, vimos vacunaciones que llegaban al 90%, hoy están entre el 40 y el 50%. Pues Daisy, muchas gracias por ponernos este tema en contexto. Gracias, Valentina. A ustedes, gracias por su sintonía. Nosotros cerramos este bloque, pero volvemos en minutos para actualizar toda la información. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington. Los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados. Noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle. ¿Podrían explicarme ahorita qué vamos a hacer ahora? Ha sido un éxito porque anteriormente nosotros los estropeábamos con las redes, pescando, pero ahora no sabíamos que era un ser vivo. La vida me ha cambiado bastante también porque en momento no sabíamos qué era un coral. Entonces usted encontraba un coral y usted pensaba que era una piedra. Es muy importante trabajar con la comunidad de pescadores sobre todo, porque ellos son los principales accionistas en las zonas y ellos pueden ser los principales cuidadores de las zonas en las que estamos nosotros interviniendo.